No me olvido nunca de esa mañana. Nadie se levanta pensando que va a matar a alguien en la fila del cajero, ¿ves? Pero la vida te sorprende y a veces te empuja más allá de donde uno cree que puede llegar. Yo estaba ahí, en la esquina del banco viejo de la avenida, apretando el abrigo raído contra el pecho y mirando de reojo a los demás. Había hambre en los ojos de todos, una mezcla de desesperación y rabia, como si el dinero que iban a sacar fuera el último en toda la ciudad. El sol ni siquiera había salido bien, y ya olía a sudor, a café frío y a miedo. Ese miedo que se mete en los huesos cuando sabes que no hay para todos. La fila serpenteaba por la acera y yo era el sexto. Ni mucho ni poco, pero la ansiedad ya me estaba carcomiendo. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, sentía la tensión en el aire, como un cable a punto de romperse. Detrás de mí, un tipo grande de voz ronca mascaba palabras sucias mientras contaba billetes viejos en los bolsillos. Delante, una señora con cara de cansancio, agarrada a su bolso como si ahí guardara la vida entera. Te juro, hasta ese momento todo era normal, lo típico de cualquier barrio pobre, pero ese día algo se sentía diferente. Como si todos supieran, sin decirlo, que algo estaba a punto de pasar. Y cuando escuché el primer grito, sentí que el corazón me latía en la garganta. Nadie esperaba lo que venía después. El grito vino del final de la fila. Todos nos dimos vuelta al mismo tiempo. Un hombre flaco, con la cara surcada de arrugas y las manos temblorosas, tropezaba hacia nosotros. Tenía la boca abierta, los ojos desorbitados. Parecía que había visto un fantasma. Nadie reaccionó de inmediato, como si el frío de la mañana nos hubiera congelado los músculos. El hombre balbuceó algo, pero su voz se perdió en el murmullo nervioso. De repente, un tumulto. La gente empezó a empujarse, tratando de ver qué pasaba. Yo sentí que alguien me pisaba el talón y me aparté a un lado, contra la pared, como un animal acorralado. Un segundo grito más agudo cruzó la fila. Ahora ya nadie hacía caso al orden. El banco, la fila, el dinero, todo eso dejó de importar. Solo existía el miedo. Avancé unos pasos, casi sin querer. Vi a la señora delante de mí apretar su bolso con más fuerza, los nudillos blancos. El tipo grande detrás de mí murmuró algo, pero no entendí qué. Entre la confusión, distinguí una figura en el suelo. Era una chica joven tirada boca abajo, el cabello suelto manchado de algo oscuro. A su lado, un charco rojo se expandía lentamente entre las baldosas. Un cuchillo pequeño, de esos de cocina, brillaba en el cemento a unos centímetros de su mano. Nadie se atrevía a acercarse. Sentí una mezcla de náuseas y vértigo. El tiempo pareció estirarse, todo se volvió borroso y pesado, como si estuviéramos bajo el agua. Algunos retrocedieron, otros sacaron los teléfonos. El aire se llenó de sirenas lejanas, aunque aún no llegaban. El hombre flaco se arrodilló a su lado, murmurando: por favor, pero nadie respondió. La sangre seguía manando, formando ríos que serpenteaban hacia la cuneta. En ese instante supe que esa mañana no la olvidaría nunca. Algo se había roto en todos nosotros, algo que ya no tenía arreglo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegaron los primeros policías. El sonido de la sirena se acercó como una ola que arrastraba todo a su paso. La gente retrocedió, abriéndose en un círculo tembloroso alrededor del cuerpo de la muchacha. Vi cómo uno de los agentes, joven y nervioso, intentaba ordenar palabras con una voz que apenas se oía sobre el murmullo. «¡Aléjense! ¡Nadie toque nada!». Pero nadie se movía, como si las suelas se hubieran pegado al suelo con la sangre de la víctima. El hombre flaco seguía ahí, susurrando plegarias al oído inerte de la joven, mientras otro policía lo tomaba del brazo y lo obligaba a levantarse. Sus manos y su chaqueta estaban manchadas de rojo, pero sus ojos solo transmitían una desesperación sin fondo, como si la realidad acabara de partirse ante él. «No fui yo», repetía. «Yo solo quise ayudarla». Nadie le creía. Yo, por un instante, tampoco. Interrogaron a todos, uno por uno, pidiéndonos documentos y relatos de lo que habíamos visto. Mi voz tenía un temblor que no podía controlar, y apenas pude explicar lo poco que sabía. Algunos gritaban,
Otros lloraban. La mayoría callaba, mirando al suelo. El cuchillo seguía allí, mudo testigo de lo irreversible. Cuando por fin levantaron el cuerpo y lo cubrieron con una sábana gris, la fila rompió en un sollozo colectivo tan quebrado que aún ahora resuena en mis noches. Nadie volvió a mirar al cajero aquel día. La señora de delante dejó caer su bolso y el tipo grande detrás de mí se fue sin decir una palabra, con la cabeza gacha. Nos fuimos dispersando, uno a uno, llevándonos el frío y el miedo en los bolsillos. Yo crucé la avenida sin saber bien hacia dónde caminaba, sintiendo que aunque el sol comenzaba a asomarse finalmente, la sombra de aquella tragedia se quedaría pegada a mis pasos para siempre. Caminé sin rumbo, atravesando calles que de pronto me parecieron ajenas. El ruido lejano de sirenas seguía retumbando en mi cabeza, mezclado con el temblor de los susurros y sollozos que habíamos dejado en la acera del banco. Intenté recordar el rostro de la muchacha, pero solo me venía a la mente la mancha roja expandiéndose en el suelo. Mi estómago se revolvía con cada paso, como si cargara un peso invisible que no se iría nunca. No podía dejar de pensar en el hombre flanco. Lo vi arrodillado, repitiendo que no había sido él, pero vi también sus manos manchadas de sangre, su desesperación marcada en las arrugas de su cara. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si solo llegó demasiado tarde? La pregunta me rondaba, pinchando como una espina bajo la piel. Recordé el cuchillo, tan común, tan fuera de lugar en medio del cemento y los billetes. La mañana avanzaba tensa, como si la ciudad entera hubiera contenido el aliento. Pasé frente a un kiosco donde la radio tartamudeaba las últimas noticias. Tragedia en la avenida, decían. Una joven apuñalada en plena fila del cajero. Nadie mencionaba nombres, ni motivos. Las versiones se multiplicaban. Robo fallido, ajuste de cuentas, locura repentina. Pero nadie sabía nada, y el miedo era el único que tenía voz. Me detuve en una parada de colectivo. Había otras personas, pero ninguna se atrevía a mirarse a los ojos. Todos parecíamos fantasmas, arrastrando a cuestas la imagen de la muchacha caída. Pregunté en voz baja si alguien la conocía, pero solo recibí silencio. Una mujer mayor se persignó, otra apretó el bolso con los nudillos blancos. Sentí un escalofrío. ¿Podría haber sido cualquiera de nosotros? El colectivo llegó con un chirrido brusco. Subí y me senté junto a la ventana. Afuera la ciudad seguía su curso, indiferente, pero yo ya no era el mismo. Miré mi reflejo en el cristal buscando respuestas. ¿Qué había visto realmente? ¿Por qué nadie gritó hasta que fue demasiado tarde? ¿Por qué ninguno de nosotros hizo nada? Mientras el vehículo avanzaba, una idea se instaló en mi mente. La tragedia estaba lejos de terminar. Algo oscuro había despertado esa mañana, algo que seguiría latiendo en el corazón de todos los que estuvimos en la fila. Sabía que la policía buscaría culpables, que harían preguntas y que algunos dudarían hasta de sí mismos, pero lo cierto era que, de algún modo, todos habíamos sido testigos y también partícipes. Y esa culpa nadie nos la quitaría nunca. Esa tarde la noticia corrió como pólvora por el barrio. Nadie tenía ganas de salir, pero todos querían saber. Se formaron pequeños grupos en las esquinas cuchicheando detrás de las cortinas. Algunos juraban haber visto a la joven antes, otros inventaban historias sobre el hombre flaco, asegurando que era de otro lado, que se notaba en su modo de andar. En las casas, la televisión repetía imágenes del banco, la cinta amarilla, el charco oscuro sobre las baldosas ya secas. Era como si la tragedia hubiese salpicado a cada pared, a cada ventana. Yo no podía quedarme quieto. Sentía en la piel la mirada de los otros, como si llevara una marca invisible. Decidí volver a la escena, buscando algo que me explicara lo que había pasado. O quizás solo para convencerme de que todo había sido real. El banco estaba vacío, salvo por un policía aburrido que fumaba en la puerta. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando como si fuera a traicionar mi secreto. En el suelo aún quedaban rastros, una mancha opaca de sangre, una cinta plástica olvidada y las huellas desordenadas de los que habíamos estado allí.
Cerré los ojos y el recuerdo volvió con fuerza. El grito, el pánico, la chica cayendo. Respiré hondo, buscando restos de su voz, tal vez una respuesta que me aliviara el peso en el pecho. Alguien se detuvo a mi lado. Era la señora del bolso, más pálida que nunca, con los ojos enrojecidos. «No la conocíamos, ¿verdad?», murmuró, como si necesitara mi confirmación para convencerse. Negué con la cabeza. El silencio entre nosotros era tan denso como la culpa. «Dicen que el flaco tenía problemas, que buscaba plata para su hija enferma», añadió antes de marcharse arrastrando los pies. Yo me quedé ahí, pensando en cuántas historias se cruzan en una fila, en cuántos secretos se esconden detrás de una tragedia. Al volver a casa sentí que el barrio había envejecido años en una tarde. Cerré la puerta con llave, como si eso pudiera protegerme de las preguntas y de los recuerdos, pero sabía que la herida seguiría abierta. Esa mañana, en la fila del cajero, todos habíamos perdido algo: la inocencia, la confianza, la esperanza de que la violencia era cosa de otros. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, el miedo ya habitaba entre nosotros, listo para volver a despertar cualquier día, en cualquier otra fila.